¿Ya tiene preparado ahí su catecismo? Gloria a Dios. Si no lo tiene, creo que ahí lo ponen en la pantalla, ¿no? Vamos a iniciar nuestro estudio del catecismo. Hace una semana la pregunta era: ¿qué oficios ejerce Cristo como nuestro Redentor? ¿Qué oficios ejerce Cristo, mis amados hermanos? Profeta, sacerdote y rey. Oficios sin los cuales el hombre no puede ser salvo. ¿Sí? ¿De qué hablan esos oficios? De nuestro Redentor. ¿Sí? Si Cristo no es sumo sacerdote, no hay ofrenda por el pecado. Si Él no es el profeta de Dios, no hay palabra de salvación. Y si Él no es el rey, estamos todavía bajo el dominio de Satanás. Amén, hermanos. Entonces vamos a ver la pregunta 27, porque vamos a empezar a ver uno oficio por oficio. Hoy vamos a ver el oficio de profeta, cómo lo ejerce Cristo, su oficio de profeta. Dice, ¿cómo ejerce Cristo el oficio de profeta? ¿Cómo lo ejerce? Al revelarnos por su palabra y su espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. A ver, ¿cómo lo ejerce mi amado hermano? ¿A través de qué? Palabra y Espíritu Santo. ¿Sí? Se puede tener la palabra, de hecho muchas religiones la tienen, pero al no tener el Espíritu Santo, no pueden ver ese oficio, no pueden entender la palabra de Dios. Primer pregunta, ¿fue predicho en el Antiguo Testamento el oficio profético de Cristo? ¿Estaba escrito en el Antiguo Testamento que el Mesías vendría como el profeta de Dios, amados hermanos? Sí. En Deuteronomio 18:15, Moisés le dijo al pueblo de Israel: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. ¿Qué era Moisés, hermano? Era profeta. Por eso le está diciendo, profeta de en medio de ti, le dice al pueblo de Israel, de tus hermanos como yo, te levantará Dios. A él oiréis. A ver, ¿cuál es el mandato para este profeta que habría de venir? Oírlo. Y vamos a ver las consecuencias de no oír a este profeta que es Jesucristo. Amén, amados hermanos. ¿Se acuerda usted que cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, le están pregunta y pregunta que cómo lo sanó, y Él les dice, ¿qué se quieren hacer sus discípulos? Ellos le dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero a este Jesús no sabemos ni quién es. ¿Sí? Y Cristo les dice, Moisés escribió de mí. Si ustedes creyeran a sus escritos, me creerían a mí. Porque Moisés anunció que el Mesías sería el profeta de Dios, amado hermano. Segunda pregunta. Entonces, ¿fue Moisés un gran profeta? Sí. Dice Deuteronomio 34:10, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Dios conocía cara a cara. ¿Había varios profetas en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la diferencia de Moisés y de los demás profetas? Que Dios hablaba cara a cara con Moisés. A los demás profetas les hablaba a través de sueños y visiones. Amén. Ahorita aquí lo que vamos a ver es que Cristo y Moisés tienen ciertas características, ¿sí? Como profetas de Dios, pero al final vamos a ver que Jesús es mayor que Moisés. Amén, amados hermanos. Entonces dice ahí, ¿fue Cristo levantado de entre sus hermanos al igual que Moisés? ¿Moisés de dónde venía? Del pueblo de Israel. ¿Jesús de dónde vino? También del pueblo de Israel. Fue tomado de entre los hombres, dice Hebreos 5:1. ¿Fue Cristo como Moisés en cuanto a mansedumbre? Sí, porque dice la Escritura que Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra en ese tiempo. ¿Y qué dijo Cristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Quinta pregunta de esta sección. ¿Fue Cristo como Moisés en cuanto a fidelidad? ¿Sí? Dice la Escritura que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios.
¿sí? Y de Cristo dice, os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Juan 15:15. Pregunta 6. ¿Confirmó Cristo su doctrina con milagros, al igual que Moisés? A ver, ¿cómo demostró Moisés que era profeta de Dios? A través de las 10 plagas. ¿Sí? ¿Sí se recuerda usted? ¿Sí? Dios le dio le dijo que tomara su vara y que a través de esa vara iba a demostrar que había sido enviado por Dios. Amén. Convirtió el agua en sangre, trajo plagas, muerte de primogénitos. Ahora, ¿cómo demostró Cristo que Él era el Mesías? Él dijo, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Juan 5:36. Pregunta 7. ¿Pero fue Cristo más grande que Moisés? Esa pregunta ni se pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la diferencia de Moisés y de Cristo? Que Moisés fue siervo de Dios, fue fiel en su casa, pero Cristo es el Hijo de Dios, heredero de toda la creación de Dios, dueño de toda la creación de Dios. Por eso dice en Hebreos 3:5, dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo, o sea, como heredero sobre su casa. ¿Quién es el dueño de la iglesia, hermano, y de todo el mundo? Jesucristo. Vamos a la segunda sección. ¿Predijo Cristo eventos futuros como profeta? A ver, dígame algún evento. Predijo la destrucción de Jerusalén y del templo, predijo su segunda venida, predijo la resurrección de los muertos, el juicio final. Él lo predijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y dice ahí en Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Abrió Cristo el camino de la salvación por medio de sí mismo? Sí. Dice en Juan 1:17 que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Hizo Cristo una revelación más completa de lo que se había hecho antes sobre el estado futuro? Sí. Segunda de Timoteo 1:10, porque Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Cuál fue la revelación más completa? El Evangelio. ¿Sí? Él le dio cumplimiento a todas las profecías de que el Mesías moriría, sería sepultado y resucitaría al tercer día para la gloria de Dios y para la salvación de su pueblo. Amén, amados hermanos. ¿Reveló Cristo toda la voluntad de Dios? Dice Juan 17:8, yo les he dado las palabras que me diste. Todo lo que el Padre dijo que hablara, Cristo lo habló. Tercera sección. ¿Fue Cristo un maestro divino? ¿Sí? ¿Qué le dijo Nicodemo a Cristo? Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Sí? También Cristo le dice a sus apóstoles cuando les lava los pies, vosotros me llamáis maestros y Señor y decís bien, porque lo soy. ¿Sí? Él reconoce que él era un maestro, el maestro de maestros. ¿Fue Cristo un maestro que enseñó con claridad, hermano? ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay gente que no entiende la Biblia? ¿Porque no tiene al Espíritu Santo o porque no estudia? ¿Sí? Es un indocto en las Escrituras. El problema de entender la Biblia no está en el Señor, está en nosotros. ¿Pero Él sí habló claramente? Sí. ¿Qué le dijeron sus discípulos? Ahora hablas claramente. ¿Fue Cristo un maestro prudente? Sí. ¿Por qué? Porque les hablaba la palabra según podían oírla. Cristo se preocupó por enseñarles a sus discípulos la palabra de Dios, hermanos, explicársela. Sí, Él les decía, miren, les voy a explicar lo que significa la parábola del sembrador, de la cizaña, y les explicaba. ¿Era un buen maestro nuestro Señor? Sí, mis amados hermanos. ¿Fue Cristo un maestro afectuoso?
¿Cómo eran sus palabras, mi hermana? Se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Así nos manda a nosotros los predicadores que hablemos, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, mi amado hermano. Lucas 4:22. ¿Fue Cristo un maestro poderoso? ¿Por qué? Porque les hablaba como alguien que tiene autoridad. Gloria a Dios. Mateo 7:29. ¿Fue Cristo un maestro elocuente? Sí, porque estaba escrito en Isaías 54 que el Mesías tendría una lengua de sabios para hablar palabras al cansado. 7, pregunta 7 de esta sección. Pero, ¿fue el resultado de su enseñanza igual a su capacidad para enseñar? ¿Por qué no, mi amado? Si Cristo predicó claramente, con autoridad, con poder, ¿por qué no se convertían? Por la rebeldía del hombre, mi amado hermano. Todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces podríamos pedirle al mejor predicador que hay ahorita en el mundo y juntar mucha gente y se convertirían muchos. Tal vez no, por el corazón rebelde del hombre. Vamos a la siguiente sección, que es la última. ¿Ejerció Cristo el oficio de profetas antes de su encarnación? En un sentido sí. ¿Por qué? Porque dice primera de Pedro 3:19 que Cristo predicó a través de Noé. A ver, ¿a través de quién predicó Cristo? De Noé. ¿A quién les predicó? A todos los de la generación de Noé que fueron muertos por el diluvio. Y lo dice ahí primera de Pedro 3:19. Fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice ahí, en el tiempo de Noé. ¿Ejerció Cristo este oficio mientras estuvo en la tierra? Sí. Jesús iba enseñando en sus sinagogas. Ahí empezó a predicar Cristo el evangelio, en las sinagogas. Mateo 4:23. ¿Y ejerce Cristo este oficio en el cielo? Sí. Hebreos 12:25 nos amonesta aún desde el cielo. ¿Revela Cristo la voluntad de Dios de manera objetiva a través de su palabra? Sí, porque está escrito que Él hizo muchos milagros y todo lo que Él hizo quedó escrito para que creamos que Él es el Mesías. Juan 20:31. ¿Revela Cristo la voluntad de Dios de manera subjetiva por medio de su Espíritu? Sí, porque Él dijo que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Nosotros ahora conocemos la verdad por medio del Espíritu Santo. Y ¿es lo último tan necesario como lo primero para nuestra salvación? O sea, ¿qué necesitamos para la salvación? La palabra y el poder del Espíritu Santo. Sin eso no hay salvación. A ver, ¿qué necesitamos? La palabra y el poder del Espíritu Santo. Lo dice ahí, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. ¿Deberíamos de aprender de este maestro? Porque el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. ¿Sí? El Padre nos manda que oigamos a Cristo. Ahora dice, ¿y corremos riesgo si no aprendemos de él? Todo aquel que está rechazando ahorita el evangelio está en camino de condenación, hermanos. Por eso hay que escuchar la palabra y creerla. Dice en Hechos 3:23, el que no preste atención a aquel profeta que es Cristo, será totalmente destruido de entre el pueblo. Por eso, dile que está a tu lado, hay que oír y creer el evangelio para salvación. Amén, amados hermanos.